El siguiente texto y fotos fueron armados a partir de un hilo del foro /x/ en 4chan. Saludos, /x/. Supongo que debería decir por adelantado que soy nuevo aquí, así que ten paciencia conmigo, que no conozco las reglas, ni nada. Un amigo mío me pasó este foro después de que le contara mi historia y le mostrara los materiales que estoy a punto de compartir con ustedes. Él cree que algunos de ustedes lo apreciarán, pero para serles honesto, desde donde estoy sentado este sitio parece más un refugio de idiotas que un foro de imágenes sobre lo paranormal. Como sea. Quiero compartir esto y necesito hacerlo de forma anónima, por razones que se volverán claras. Técnicamente, estaré rompiendo la ley, pero si he entendido cómo funciona este lugar, este hilo de conversación habrá desaparecido en más o menos un día. Esta es la cosa. Soy un editor de producción de una pequeña casa editorial en los Estados Unidos, no voy a decir ni cuál, ni dónde, así que no pregunten, me gustaría mantener mi empleo. La paga no será maravillosa, pero es un trabajo sencillo y me gustan las personas con las que trabajo. Mucho de lo que publicamos está en la línea de publicación de lo que se reconoce como table books. Es el tipo de libro que la gente hojea cuando está aburrida, pero casi nadie lee de principio a fin. Historias breves de ciertas ciudades o lugares que se venden bien en tiendas de recuerdos. Las biografías y fichas geográficas ocasionales. Algunos museos suelen brindarnos el catálogo de sus galerías. Ese tipo de cosas. Es algo aburrido, pero es estable, tenemos suficientes proyectos y nuestros libros venden para mantenerse a flote. Lo que ya es mucho más de lo que muchas pequeñas editoriales pueden decir en estos tiempos. Sobrevivir en este negocio te hace famoso entre historiadores ociosos y gente que se siente experta en una que otra ciudad en medio de la nada, o algún tema esotérico que en realidad a nadie le importa. Recibimos un montón de manuscritos no solicitados de gente que realmente no debería estar escribiendo libros y CDs llenos de fotografías de gente que en realidad no debería estar tomando fotos. Como somos pequeños y no tenemos una plaza para un editor de adquisiciones, el trabajo de ir entre la pila de curiosidades se rola entre la gente de la oficina. Ocasionalmente, alguien encuentra algo que vale la pena publicar y pasa al proyecto al resto de nosotros, pero nuestro director editorial tiene la última palabra. Por los últimos 9 meses he estado trabajando en un libro que emocionaba a todo el mundo en la oficina. Nuestro editor adjunto lo encontró durante su turno en revisar la pila de envíos. Un viejo que no nombraré nos había contactado de la nada, ofreciéndonos la oportunidad de publicar su archivo de rarezas fotográficas, si demostrábamos tratar el tema con el respeto y la seriedad que él sentía que merecía. Para usar su definición y explicar el título del libro, las fotografías eran anomalías, es decir que mostraban algo fuera de lo normal o de alguna forma inexplicable y que usualmente contaba con una historia interesante para acompañarlas. La mayoría de ellas pertenecían a la primera mitad del siglo XX. Como dije, no era el tipo de cosas que publicábamos normalmente, pero las muestras que el tipo mandó en su propuesta eran bastante sugerentes y una vez que vimos el resto de ellas, leímos algunas de las historias y nos dimos cuenta de que ninguna de estas fotografías eran conocidas, supimos que teníamos algo que atraería la atención de la gente. El formato iba a ser simple y clásico, con un montón de espacios blancos. Cada foto aparecería en impresión de alta calidad en la página derecha, seguida de una página izquierda en blanco y luego un par de párrafos, describiendo la fotografía en la siguiente página derecha. Desde el principio, trabajar con el tipo fue una pesadilla y me llevó una eternidad, básicamente porque se negó a mandar más de un documento a la vez. Él me mandaba una pieza por correo certificado, yo la recibía, la escaneaba y la devolvía por correo certificado de nuevo, solo al recibir la anterior era que mandaba la siguiente. Parecía pensar que su colección era extremadamente valiosa y estaba bastante paranoico al respecto de perderla, así que solo asumía el riesgo de una pieza a la vez. Al final, habríamos invertido tanto solamente en costes de envío que hubiera sido mucho más barato mandarme hasta su domicilio con un escáner y una laptop. Estábamos tal vez a un tercio del proceso de producción cuando este cabrón nos jaló el tapete.
Alguien le había ofrecido una gran cantidad de dinero por las fotos, mucho más de lo que le habíamos ofrecido por los derechos de edición, con la condición de que la producción del libro se detuviera y las fotografías permanecieran lejos del público general. Exigimos que nos los dijera de frente e intentamos razonar con él, apelando a su orgullo y su deseo de ser académicamente aclamado, y por algunos días, pareció que había funcionado. Pero cuando regresó a casa, cambió de opinión de nuevo, insultándome a mí y a mi editor por teléfono, exigiendo que se detuviera la producción del libro. Contrató un abogado que se inventó algunas mierdas para cesar su contrato y nos amenazó con una demanda que nos llevaría a la quiebra si continuábamos con el proyecto y perdíamos el juicio. Para añadir a la ofensa, la firma de abogados mandó a un pequeño y molesto ingeniero en sistemas a nuestra oficina para asegurarse de que los originales fueran eliminados por completo de nuestras computadoras. Ya que la gran mayoría del proyecto estaba guardado en mi máquina y había tirado meses enteros de mi vida en él, me sentí y aún me siento violentado y molesto con el asunto. Alguien debería beneficiarse de todo ese trabajo. Esas son las razones principales por las que me encuentro aquí. Desafortunadamente no cuento con los escaneos en alta resolución que hice de las fotografías, pero guardé borradores de trabajo de las descripciones originales y 14 imágenes de calidad media, thumbnails, que Quark creó mientras diseñaba la versión para imprenta. No me pregunten por qué seguimos usando Quark. Es lo que sabemos usar y por lo que pagamos hace ya bastante tiempo. No se supone que lo haga, pero ocasionalmente me llevo algunos archivos de Quark a casa para trabajar los fines de semana. El archivo completo, con las imágenes en alta definición, se volvió demasiado pesado para que estuviera llevándomelo a mi casa. La mayoría del tiempo en casa solo estoy experimentando con fuentes y opciones de distribución, así que nunca añado las imágenes originales hasta que termino. De cualquier forma, luego que toda esta mierda acabó, descubrí que tenía uno de esos archivos de trabajo en la computadora de mi casa, con todo lo que habíamos llegado a terminar, así que lo imprimí en un PDF y luego extraje los textos y las imágenes de ese PDF. Tú te vuelves ahora el beneficiario de esto. Que quede en claro que no puedo confirmar nada sobre la veracidad de estas fotos. No estoy aquí para convencerte de que son reales. Solo las estoy dejando aquí porque creo que merecen ser vistas y no terminar ocultas en la colección privada de algún cretino ricachón. Foto 1 de 14. El fuego de Collingwood. Esta es la última foto conocida tomada dentro del Lakeview School en Collingwood, Ohio, antes de que fuera consumido por el fuego el 4 de marzo de 1908, matando a 172 estudiantes, 2 profesores y un socorrista. El incendio comenzó cuando una viga del techo se encendió a causa de que una tubería de vapor estallara cerca. Las llamas bloqueaban las rutas de escape, lo que llevó al pánico y esto a una estampida que atrapó a un gran número de víctimas al final de la escalera, donde se quemaron vivos. Bajas adicionales fueron incurridas cuando los estudiantes, ardiendo en llamas, saltaron de las ventanas del segundo y tercer piso. Todo el mundo en esta foto pereció, con excepción del señor Olson, sentado al extremo derecho en la fila de atrás. Los artefactos espectrales en la foto se mantuvieron sin explicación. Foto 2 de 14. La última foto de Charlie Noonan. Charlie Noonan era un folclorista amateur que viajó por el sur y el suroeste de Estados Unidos durante los primeros años del siglo XX, recolectando cuentos e historias sobre lo sobrenatural. De acuerdo a su esposa, Ellie, Charlie escuchó de un granjero de Oklahoma sobre una extraña mujer que vivía sola y aislada en una propiedad abandonada. El granjero le dijo que la mujer no era en realidad una mujer, sino alguien o algo disfrazado, siempre en compañía de un perro enorme. Al parecer intrigado por el testimonio, Noonan dio con la propiedad y fue a investigar. Nadie volvió a verlo. Ellie Noonan fue contactada por un prestamista de Tulsa, que recordaba haber leído sobre la desaparición de su esposo en los periódicos, tras recibir en empeño una cámara con el apellido grabado en el dorso. Alguien la había encontrado a las orillas de un camino. El prestamista devolvió la cámara y la señora Noonan hizo revelar la fotografía en su interior, con la esperanza de encontrar alguna pista sobre su esposo. Ni la locación de la propiedad, ni el nombre del granjero que habló con Noonan aparecen en ninguna de las notas del investigador.
Foto 3 de 14. La muerte de John Ulsted. Esta fotografía muestra un guardia de honor de la Armada de la Unión, un mes antes de que marcharan a la batalla en Antietam, septiembre de 1862. El caballero a la derecha, John Ulsted, perdió la mitad de la cara y su brazo derecho por un cañonazo cuando la batalla dio comienzo. El origen y razón de los daños sufridos por la fotografía se desconocen. Foto 4 de 14. El hombre del hacha de Nueva Orleans. Edouard Martel era un fotógrafo e inventor francés no muy exitoso que viajó por los Estados Unidos durante las primeras 2 décadas del siglo XX, buscando interés e inversionistas para un dispositivo que añadía un temporizador y un revelado automático a la popular línea de cámaras Kodak Brownie. Durante sus viajes tomó cientos de fotos automáticas para probar y refinar su invención. A menudo se despertaría temprano, colocaría una cámara en algún lugar insospechado frente a las calles de la ciudad en la que se encontrara y luego andaría a algún café o bar cercano, capturando así imágenes cándidas de la vida del lugar que luego guardaría como recuerdo de sus andanzas. Las mejores de estas fotografías fueron seleccionadas para la primera y última galería de Martel, en París, 1922. Desafortunadamente, Martel murió desconocido y sin un centavo en la bolsa en 1955, dejando como única herencia a su hija Jane un legado de cajas y cajas con fotografías viejas, que debió revisar pensando en encontrar algo que valiera la pena de entre el nuevo alimento para los fuegos venideros. Fue durante este proceso que se encontró con esta foto, tomada en Nueva Orleans, fechada a la mañana del 28 de octubre de 1919, algunas horas antes de que Martel tomara un barco de vapor para regresar a Francia. Martel odiaba los blurs de movimiento en sus fotos porque creía que demostraban la falta de precisión y velocidad de su mecanismo de lentes. Este prejuicio lo había hecho descartar y arrumbar la que probablemente sería la fotografía más importante que tomara durante toda su vida. ¿Qué hace que esta foto sea tan especial? La noche antes de que fuera tomada, el famoso asesino en serie aún no identificado conocido como el hombre hacha de Nueva Orleans había cometido su último asesinato, matando a Mike Pepitone en su habitación y luego había huido de la escena justo cuando la esposa de Pepitone estaba descubriendo el cuerpo. ¿Podría ser el de esta imagen el asesino regresando a su residencia? Es imposible decirlo, pero si lo es, la imagen parece invalidar la leyenda racista de la época de que solo un hombre negro era capaz de tal salvajismo. Foto 5 de 14. Críptidos en las grandes cavernas. Esta foto fue tomada en 1895 por un espeleólogo fotógrafo aficionado llamado Orrin Jeffries mientras exploraba una sección no cartografiada de grandes cavernas, en el suroeste de Virginia. En el momento en que se tomó, Jeffries estaba realizando experimentos fotográficos, utilizando exposiciones súper largas para ver si se podía capturar algo en la ausencia total de luz, también conocida como oscuridad de la cueva. Se ubicaba en un terreno llano, apagaba su linterna y luego abría la lente de su cámara de caja casera todo el tiempo que pudiera soportar la oscuridad. Durante uno de estos experimentos, escuchó que algo se acercaba desde los recovecos más profundos de la cueva. Dejó su experimento y encendió uno de los flashes que llevaba para tomar fotos de manera tradicional bajo tierra. Según el informe que luego dio a un periódico local, Jeffries vio a 3 criaturas humanoides mirándolo desde las sombras y salió corriendo en la otra dirección y no dejó de correr hasta que estuvo en la superficie. Varios días después, regresó con otros 3 hombres para recuperar su cámara de caja. Esta es la imagen que se grabó en el interior de la película. Foto 6 de 14. Los gemelos Harlow. 1938, Evergreen Park, Illinois, fuera de Chicago. Billy y Stevie Harlow viajaban en el asiento delantero con su madre Tammy cuando su sedán Ford chocó de frente con un Chrysler. Durante la colisión, los autos giraron de tal manera que impactaron 2 vehículos adicionales. Tammy Harlow sobrevivió, pero los niños fueron expulsados a través del parabrisas y asesinados al instante. Un fotógrafo de la escena del crimen del periódico local tomó esta foto mientras un equipo de voluntarios trabajaba frenéticamente para liberar a John Downing, el conductor del Chrysler. Parece que los pequeños Billy y Stevie se quedaron para mirar. Foto 7 de 14.
La tragedia de los Sorensen. Los Sorensen eran una familia danesa que emigró a los Estados Unidos en algún momento entre 1905 y 1906. Llegaron con su hijo mayor, Anders, visto en el burro, y se establecieron en una granja en Missouri. Le siguieron 3 niños más: Simón, Frike y Matilde, centro, derecha y en la carreta, respectivamente. Esta foto, tomada en 1916, captura a los 4 niños unas semanas antes de la tragedia. Al parecer, los 3 niños mayores jugaban en el granero y deben haberse quedado dormidos en una pila de paja. Su padre, Niklas, arremetió contra la pila con un recogedor de heno, de esos que tienen pinchos para trinchar la paja y que no se caiga, y desmembró a los 3, en lugares sugeridos con precisión por el defecto en la foto. Matilde, la más joven, estaba dentro de la casa con su madre en ese momento y no estaba herida. Según el hijo de un vecino más tarde entrevistado por el autor, el burro murió más tarde de manera igualmente horrible al quedar atrapado en una cerca de alambre de púas y casi decapitarse en el frenesí para liberarse. Este detalle final no pudo ser corroborado. Foto 8 de 14. El espectro de Viola Peters. Viola Peters era una solterona bien nacida que vivía sola en el pequeño pueblo rural de McCaysville, Georgia. Era muy querida en su comunidad por sus contribuciones caritativas a la iglesia bautista, al comedor social y al orfanato local, especialmente durante la depresión, cuando esas instituciones subsistían casi exclusivamente de su generosidad. En julio de 1935, Viola fue brutalmente violada y asesinada por un vagabundo llamado Tom Collin, que había trabajado brevemente en la refinería de cobre cercana. Collin se quedó en la casa de Viola y destruyó su cadáver durante 17 días más antes de que lo atraparan y capturaran. Una pandilla de lugareños enfurecidos irrumpió en la cárcel del condado, tomó a Collin y lo linchó desde el viejo puente sobre el río Tocoa. Esta foto fue tomada por Garrett Killian, testigo del linchamiento, y causó un gran revuelo cuando se publicó unos días después en la Constitución de Atlanta. Para la mayoría, sugirió que el espíritu de Viola logró cierto grado de paz al asistir a la ejecución de su asesino, pero algunas mentes retorcidas vieron en su rostro triste un anhelo de echar un último vistazo a su único amante. Foto 9 de 14. El fantasma de Sarah Eustace. El Danvers State Hospital, anteriormente Danvers State Lunatic Asylum, fue un hospital psiquiátrico al estilo de Kirkbride construido en 1874 en lo que entonces era un sitio aislado en la zona rural de Massachusetts. Como todos los asilos de Kirkbride, era famoso por su arquitectura gótica y su uso de técnicas médicas ahora anticuadas para tratar la locura. Danvers se cita a menudo como el lugar de nacimiento de la lobotomía prefrontal. Danvers tiene varios otros motivos de fama. Fue la inspiración para el ficticio Arkham Sanatorium que apareció en varias historias de H.P. Lovecraft y que, a su vez, inspiró el Arkham Asylum en el universo ficticio de Batman. También fue donde se filmó la película de terror de culto Sesión 9. Esa película puso la vasta red de túneles debajo de Danvers con un buen efecto cinematográfico. No es casualidad que los cineastas eligieran usar los túneles, ya que los rumores de su inquietante naturaleza habían acosado a Danvers durante más de 100 años. La historia más famosa se refiere a Sarah Eustace, una paciente que escapó de su barrio en 1955 y se coló en el sistema del túnel. A pesar de las múltiples búsquedas y el cierre del asilo durante una semana, Sarah nunca fue vista nuevamente. Se supone que ella murió allí, perdida, sedienta y sola. Una enfermera en Danvers llamada Gail Malloy se obsesionó con la historia de Sarah y pasó muchas de sus horas libres buscando restos en los túneles. Aunque nunca encontró un cuerpo, tomó esta foto a fines de 1966, lo que sugiere que Sarah Eustace camina por los túneles de Danvers hasta el día de hoy. Foto 10 de 14. El retrato de la familia Stevenson. ¿Quién dice que los fantasmas no tienen sentido del humor? Los Stevenson eran una familia adinerada de Boston, orgullosos de la industria y la longevidad con la que la mayoría del clan fue bendecido. Este retrato, tomado en 1945, fue un esfuerzo por reunir a los Stevensons más antiguos, junto con uno de los más jóvenes. Emilia, centro, de 102 años, recibió el honor de matriarca, mientras que la pequeña Ofelia era la niña simbólica a los 18 meses. De lo que los Stevenson no se dieron cuenta hasta que se desarrolló esta foto fue que ese día se les unió uno de sus fallecidos.
James Pullman Stevenson, 1835-1932, sentado a la izquierda entre su sobrina Hindi y su primo Alfred, fue fácilmente identificado por varios de los presentes y recordado con cariño como un tío sinvergüenza conocido por bromas y chistes sucios. Foto 11 de 14. Las desapariciones de la señora Yurno. Durante sus últimos años, Josefina Yurno daba un paseo todas las tardes al anochecer alrededor de su querido vecindario en Norwich, Connecticut. El 12 de noviembre de 1935, ella salió como siempre y nunca regresó. Un gran equipo de voluntarios y la fuerza policial de Norwich realizaron extensas búsquedas, pero nunca se encontró ninguna señal de ella. 3 años después, la señora Yurno fue encontrada en cuclillas frente a la casa de un vecino, sin una marca en su cuerpo y en perfecto estado de salud. Cuando se le preguntó dónde había estado, la señora Yurno no pudo entender la pregunta. Desde su punto de vista, no había pasado el tiempo. Contra el consejo de sus vecinos y su médico, ella rechazó todo tratamiento médico y reanudó su vida como si nada hubiera pasado, incluso sus paseos nocturnos. Otro vecino tomó esta foto de ella en el otoño de 1938. Las nubes de humo de las pilas de hojas encendidas le dan una sensación inquietante. En la misma fecha, en noviembre de 1940, 5 años después de su desaparición inicial, la señora Yurno desapareció nuevamente. Esta vez nunca fue vista de nuevo. Foto 12 de 14. El destino de Sally York. El descuartizamiento de la pequeña Sally York, de 9 años, en 1912, con su manga enredándose en el telar de algodón de Norfolk Textile Mill fue uno de los pocos accidentes que ayudaron a los legisladores a aprobar la ley Kitty Mounin de 1916, la primera ley de trabajo infantil en Estados Unidos. Desde el momento del accidente hasta el cierre de la fábrica, 4 décadas después, los trabajadores se quejaban constantemente de puntos fríos, ruidos extraños y golpes repentinos en el hombro cuando no había nadie cerca. Los capataces de la fábrica nunca tuvieron en cuenta estas quejas hasta que esta fotografía salió a la superficie en 1932. Fue tomada por un fotógrafo viajero llamado Benny Johnson, quien la vendió de inmediato a la Gaceta de Norfolk por $10. El molino había cerrado por las vacaciones de Navidad y estaba vacío en ese momento. Más tarde se culpó a la foto por el cierre del molino, aunque la Gran Depresión fue la causa más probable de eso. Foto 13 de 14. Los ojos de Lily Palmer. Lily Palmer no tenía 4 años cuando experimentó lo que sus médicos luego llamarían un inicio agudo de alucinaciones sensoriales. Esta foto, tomada por la madre de Lily, Annette, en la noche de Halloween de 1952, supuestamente captura la llegada de su trastorno. Lily y su niñera filipina se dirigían a pedir truco o trato cuando la niña gritó de repente y comenzó a arañarse los ojos. Pasó algún tiempo antes de que estuviera lo suficientemente tranquila como para hablar, pero cuando se le preguntó qué vio, Lily habló repetidamente sobre cosas que se arrastran en sus ojos. Varios días después, sin supervisión en su habitación, Lily se pinchó los ojos con una de las agujas de tejer de su madre. Después de recibir tratamiento médico, fue evaluada y comprometida, y permaneció institucionalizada por el resto de su vida, primero en Bellevue, en el lado este de Manhattan, y luego en el centro psiquiátrico Rockland en Orangeburg, donde permaneció hasta que murió de ataque al corazón en marzo de 2001. Una llamada a uno de sus antiguos cuidadores en Rockland confirmó que los episodios de Lily fueron más traumáticos en la noche de Halloween y en sus alrededores, pero durante la mayor parte de su vida se la escuchó suplicando y suplicando al personal que la ayudara a sacar estas cosas de sus ojos. Última foto, 14 de 14. El engaño de la Trinidad. Esta es una de varias fotografías famosas tomadas de la primera detonación nuclear. Realizado por el ejército de los Estados Unidos el 16 de julio de 1945, en el White Sands Proving Ground, ubicado en el desierto de Jornada del Muerto, a unas 35 millas al sureste de Socorro, Nuevo México, el inicio de este dispositivo de plutonio con diseño de implosión, el mismo método utilizado en el dispositivo Fat Man que cayó sobre Nagasaki, marcó el comienzo de la era atómica y la eventual carrera armamentista entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Solo un puñado de personas sabía que esta foto se había recortado antes de que se publicara al público y ahora todos están muertos.
Uno de ellos fue el fotógrafo original, quien le dio al autor una copia del original con la condición de que se mantuviera fuera del ojo público hasta el momento en que los ciudadanos del mundo pudieran manejar las ramificaciones de lo que representa. El autor sigue sin saber si este criterio se ha cumplido, pero dado que probablemente posee la última copia existente, ha decidido que su responsabilidad recae en la verdad. Sé que todos tienen dudas con respecto a estas fotos, así que no voy a debatir a cada escéptico, o defender cada foto, pero por si sirve de algo, este es el texto de una carta real escrita por el hombre del hacha a un periódico local. 13 de marzo 1919. Estimado mortal. Infierno, 13 de marzo de 1919. Nunca me han capturado, y nunca lo harán. Nadie me ha visto dado que soy invisible al igual que el éter que rodea su planeta. No soy un ser humano, soy un espíritu infernal. Soy lo que los habitantes de Nueva Orleans y su estúpida policía llaman el verdugo. Cuando lo crea oportuno, volveré a cobrar nuevas víctimas. Solo yo sé quiénes serán. No voy a dejar ninguna pista, salvo mi hacha manchada en la sangre y los cerebros de quienes llevaré para hacerme compañía. Si quieren pueden decirle a los policías que tengan cuidado de no irritarme. Por supuesto, soy un espíritu razonable. No me han ofendido de momento por la forma en la que han investigado. De hecho, lo han hecho de una forma tan estúpida que no solo me han causado gracia a mí, sino también a su satánica majestad, a Francis Joseph, etc. Pero que tengan cuidado. Que no traten de descubrirme o será mejor para ellos no haber nacido que enfrentarse a la ira del verdugo. No creo que sea necesario advertírselo, de todas formas, ya que me han esquivado de forma bastante eficaz. Al menos sus mentes dan para mantenerse alejados de todo peligro. Por supuesto pensarán que soy el asesino más temible que se haya conocido, pero podría ser mucho peor si quisiera. Podría matar a miles de ustedes visitando su ciudad cada noche. Bien, para ser exactos, a las 00:15, hora terrenal, del próximo martes voy a pasar por Nueva Orleans de nuevo. En mi infinita misericordia, les voy a hacer una propuesta. Me gusta mucho la música jazz, y juro por todos los demonios de los abismos del infierno que no mataré a la gente que el día y a la hora señalada se encuentre en un local donde haya una banda de jazz tocando. Si ese día la gente acude, bueno, mucho mejor para ellos. Pero una cosa es cierta. Si hay alguien que no haya acudido a donde digo, conocerá a mi hacha. Bien, tengo tanto frío que volveré a mi hogar y dejaré su mundo terreno hasta el momento señalado. Esperando que publiquen esto, que les vaya bien. Fui, soy y seré el peor espíritu que jamás haya existido en la realidad o en la fantasía. El verdugo. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal